Puedes hacerte rico en solo 7 días. Sí, sé que suena descabellado, pero la verdad es que la ciencia de enriquecerse no depende del tiempo, ni de títulos universitarios, ni de suerte. Depende de cómo programas tu mente. El problema es que, desde niño, te enseñaron a creer que necesitas trabajar duro, acumular títulos o hasta sacrificarte para tener dinero. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el dinero no viene del esfuerzo físico, sino de la frecuencia mental que mantienes? Piénsalo. ¿No es extraño que algunos trabajen 12 horas al día y sigan endeudados, mientras otros parecen atraer la fortuna casi sin esfuerzo? Durante mucho tiempo, nunca me preocupé por observar de verdad mis propios resultados. Me despertaba, trabajaba, pagaba algunas cuentas y seguía la rutina, sin darme cuenta de que año tras año estaba en el mismo lugar. ¿Te has fijado que la mayoría de las personas hace exactamente eso? Siguen viviendo como si no hubiera alternativa, aceptando lo que se les presenta, sin sentarse nunca a preguntarse, a final de cuentas, ¿qué estoy logrando realmente con la forma en que pienso y actúo hoy? Solo empecé a darme cuenta de esto cuando percibí que todos a mi alrededor estaban en la misma situación que yo. Es incómodo admitirlo, pero terminas convirtiéndote en el reflejo de las personas con las que más convives. Pregúntate, ¿cuánto ganan tus amigos más cercanos? ¿Cuáles son los resultados que tienen en la vida? La realidad es que, sin darte cuenta, tiendes a caminar hacia el mismo destino que ellos. Yo vivía así, creyendo que era normal ganar poco y vivir endeudado. Lo máximo que logré en determinado periodo fueron $4,000 al año, y al mismo tiempo debía $6,000. Era como estar en un hoyo sin salida. Trabajaba, pero parecía que mientras más me esforzaba, más hondo me hundía. Y la verdad es que en esa época no tenía referencias de alguien a mi alrededor que pudiera mostrarme un camino diferente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rueda que gira sin parar, donde no importa cuánto corras, sigues en el mismo lugar? Yo estaba exactamente así. Fue en ese escenario que alguien puso en mis manos un libro llamado Piense y hágase rico. No entendía casi nada de lo que estaba escrito, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba seguir leyendo. Ese simple acto de abrir los ojos a lo que realmente estaba logrando me mostró algo aterrador. Estaba repitiendo sin darme cuenta el mismo patrón de vida de todos a mi alrededor. Las deudas, las frustraciones, las excusas, eran todas iguales. Fue como si una descarga eléctrica me hubiera despertado. Finalmente comprendí que, si seguía rodeado solo de personas que vivían con limitaciones, yo tampoco nunca iría más allá de esas limitaciones. Y eso es lo que tal vez te está pasando ahora. Puedes incluso soñar con una vida mejor, pero sigues viviendo rodeado de personas que creen que ganar poco es normal, que se conforman con deudas, que trabajan solo para pagar cuentas. La pregunta que te hago es, ¿cómo esperar un resultado extraordinario si tu entorno entero respira mediocridad? Cuando empiezas a observar tus propios resultados, ya no hay forma de engañarte. O aceptas vivir en la media, o tomas la decisión de buscar referencias diferentes. Y no se trata de rechazar a las personas que amas, sino de elegir conscientemente quién va a influir en tu visión del futuro. Ese fue el primer paso de mi transformación. Necesité admitirme a mí mismo que mis resultados eran malos y que no estaba feliz con ellos. Fue doloroso porque a nadie le gusta enfrentar la realidad de frente. Pero es exactamente en ese punto donde comienza el cambio. Cuando miras tu vida con honestidad y te preguntas, ¿esto es lo máximo que puedo lograr? Hice esa pregunta y la respuesta me conmovió. Sabía que tenía potencial para mucho más, solo que no tenía el valor de asumirlo. Ese momento me trajo una mezcla de frustración y esperanza. Frustración por darme cuenta de cuánto tiempo había perdido, pero esperanza porque finalmente entendía que podía elegir un camino diferente. Y a partir de ese instante, mi mente comenzó a abrirse a una nueva idea. No necesitaba seguir preso al patrón de mi pasado. Mis resultados no eran quienes yo era, eran solo el reflejo de la manera en que pensaba hasta entonces. Esa fue la primera lección que lo cambió todo. Y tal vez,
sea también la lección que necesitas escuchar hoy. Si te detienes y enfrentas tus resultados con valor, te darás cuenta de que no son permanentes, son solo señales de cómo tu mente ha sido programada hasta ahora. La pregunta es, ¿aceptarás vivir el resto de tu vida así o decidirás reprogramar ese patrón? Existe una estadística que me marcó profundamente cuando la escuché por primera vez. Solo 5 de cada 100 personas llegan al final de la vida financieramente independientes. 95 de cada 100 pasan toda su vida luchando, sobreviviendo, pagando cuentas, acumulando deudas y terminan sus días dependiendo de familiares, de pensiones mínimas o hasta de la ayuda del gobierno. Esa es la realidad. Y lo más curioso es que, si hablas con cualquiera de esas personas, todas tenían sueños cuando eran jóvenes. Todas creían que tendrían una vida mejor, pero en algún punto del camino se rindieron o simplemente se conformaron. Yo mismo, durante mucho tiempo, estuve en la ruta del 95%, viviendo con deudas, creyendo que no había salida. La gran pregunta es, ¿por qué tan pocos logran prosperar? ¿Será que la vida es injusta? ¿Será que algunos nacen predestinados a tener más? ¿O será que existe algo invisible pero poderoso que controla nuestras elecciones y resultados? Descubrí que la diferencia no estaba en la inteligencia, en la fuerza física o hasta en el esfuerzo. Conocí personas increíblemente inteligentes que nunca lograron organizar su propia vida financiera. Un ejemplo notable fue Nikola Tesla, un genio que revolucionó el mundo con sus invenciones, pero murió pobre y olvidado en una habitación de hotel. Tenía conocimiento, talento e incluso visión de futuro, pero nunca entendió cómo transformar sus ideas en prosperidad. ¿De qué sirve dominar la ciencia, el arte o la tecnología si no comprendemos la ciencia de enriquecerse? Ese es el punto donde la mayoría falla. La gente cree que solo estudiar, trabajar duro y acumular títulos será suficiente. Pero si eso fuera verdad, los profesores serían los más ricos del mundo, y no siempre es el caso. ¿Cuántas veces has visto a alguien con enorme potencial viviendo una vida limitada? ¿Cuántas veces tú mismo te has preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, parece que no sales del lugar? Es exactamente eso lo que atrapa al 95% de las personas. Están atrapadas en un ciclo de creencias y hábitos que repiten los mismos resultados año tras año, hasta el final de la vida. Y cuando escuchas esa estadística del 5% contra el 95%, puede incluso sonar injusto, pero en realidad es liberadora. Porque significa que existe un patrón, existe una explicación para el fracaso de la mayoría y también un camino para colocarse entre los pocos que triunfan. Esta información no es para asustarte, es para abrirte los ojos. Pregúntate, ¿en qué grupo quieres estar? ¿Prefieres vivir tu vida entera como parte de la mayoría que lucha y sufre? ¿O estás dispuesto a asumir el precio de pensar y actuar de forma diferente para entrar en la minoría que conquista la independencia? Cuando descubrí esa realidad, fue como recibir una descarga eléctrica. Me di cuenta de que si no cambiaba algo radicalmente, terminaría la vida como cualquier persona común, atrapado en deudas y limitaciones. Fue doloroso admitirlo, pero al mismo tiempo fue liberador, porque significaba que la elección estaba en mis manos. El destino no era algo fijo, sino consecuencia de mis decisiones. Ese pensamiento me impactó. Empecé a observar quiénes eran los que estaban prosperando y percibí que no eran más inteligentes, ni más fuertes ni más afortunados. Simplemente pensaban de forma diferente, actuaban con más claridad y tenían el valor de romper patrones que la mayoría nunca se atreve a cuestionar. A partir de ese momento, entendí que necesitaba formar parte del 5%. Sabía que sería desafiante, sabía que enfrentaría críticas e incluso resistencia de las personas a mi alrededor, pero también sabía que, si seguía en el camino común, terminaría como la mayoría. Esa es la encrucijada en la que cada persona se encuentra en algún momento de la vida, o continúas repitiendo la ruta del 95, o decides conscientemente trazar un camino diferente. La decisión es tuya.
La estadística no es una condena, es una alerta. Existe para que abras los ojos y percibas que todavía hay tiempo de cambiar el grupo al que perteneces. Existe algo que controla prácticamente todas las decisiones que tomas, la manera en que manejas el dinero e incluso los resultados que tienes en la vida, pero de lo que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar. Ese algo es el paradigma. Es como un programa mental instalado en ti desde la infancia, que dicta lo que crees que es posible o imposible, cuánto crees que mereces ganar, cómo reaccionas ante las dificultades e incluso cómo interpretas las oportunidades que surgen en el camino. La gran trampa es que este programa funciona de forma invisible. Puedes tener conocimiento, títulos, cursos e incluso buenas ideas, pero si el paradigma que domina tu mente está programado para la escasez, es exactamente eso lo que experimentarás todos los días. Fue por causa del paradigma que viví tantos años repitiendo los mismos errores, incluso después de tener acceso a información valiosa. Sabía que podía ganar más. Entendía que era posible prosperar, pero parecía que una fuerza invisible me jalaba siempre de vuelta al mismo lugar. ¿Alguna vez has pasado por eso? Saber exactamente lo que debes hacer, pero no poder ponerlo en práctica. No es falta de disciplina, no es pereza. Es el paradigma el que controla tus hábitos. Actúa en silencio, haciendo que gastes más de lo que ganas, dejando que pospongas decisiones importantes, empujándote a relaciones que no te llevan a ningún lado. La ciencia muestra que casi todo nuestro comportamiento es habitual, y si esos hábitos están alineados con un paradigma de escasez, el resultado siempre será el mismo: falta de dinero, ansiedad y frustración. Por eso es tan común ver personas inteligentes y trabajadoras que nunca logran salir de los números rojos. No son incompetentes, solo están atrapadas en un patrón mental que las sabotea. Y esa es la razón por la cual tanta gente colecciona información, pero no ve resultados. La mente consciente absorbe conocimiento, pero es la mente subconsciente, dominada por el paradigma, la que decide cómo actuarás. Yo viví esto de forma intensa. Había momentos en que mis ingresos crecían mucho, pero luego caían de nuevo. Era como si estuviera en una montaña rusa interminable. Subía, bajaba, sin nunca lograr estabilidad. Eso me generaba una mezcla de frustración e impotencia. Hasta que percibí que el problema no era el mundo, no era la economía ni las circunstancias. El problema era lo que estaba programado dentro de mí. Tenía que cambiar el código, tenía que alterar el paradigma. Y esa es una de las tareas más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras que alguien puede enfrentar. Difícil porque exige el valor de cuestionar todo aquello en lo que creíste toda tu vida. Liberador porque cuando cambias ese programa, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Es como si finalmente tuvieras acceso al control de tu propia vida. Y la verdad es que ya lo has experimentado en pequeñas dosis. Piensa en algo que antes parecía imposible, pero que hoy forma parte de tu rutina. Tal vez manejar, tal vez usar una tecnología, tal vez hablar en público. Al principio no creías que podías, pero cuando cambiaste tu forma de pensar y practicaste lo suficiente, eso se convirtió en parte natural de quién eres. Con el dinero pasa lo mismo. Si sigues alimentando tu mente con pensamientos de deuda, escasez y limitaciones, tu paradigma seguirá reforzando ese patrón. Pero si empiezas a incorporar imágenes de prosperidad, frases de abundancia y a rodearte de personas que viven en otro nivel, poco a poco ese paradigma se irá debilitando. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, acepta lo que le pones ahí. Por eso, al visualizar un futuro próspero, al conectar emocionalmente con la idea de ganar más, al repetirlo día tras día, estás reprogramándote. Te reto a hacer algo sencillo, pero poderoso. Durante 7 días, observa cada pensamiento negativo sobre dinero que te surja y escríbelo. Frases como «nunca lo lograré», «esto está demasiado caro», «el dinero no crece en los árboles». Te sorprenderás de la cantidad de basura mental que cargas a diario. Este ejercicio no solo te revelará el paradigma que te controla, sino que te dará la oportunidad
de empezar a cuestionarlo y reemplazarlo. Es el primer paso para crear un nuevo programa, uno alineado con la abundancia, la seguridad y la prosperidad. El paradigma es como un enemigo invisible, pero la buena noticia es que se puede vencer. Lo sé porque vencí al mío. Cuando decidí enfrentar las creencias que me mantenían estancado y las cambié por una nueva visión, mi vida cambió radicalmente. Y si me pasó a mí, te puede pasar a ti también. La verdadera ciencia de enriquecerse no empieza con números, sino con la transformación de ese programa oculto que decide cuánto te permites tener. Todo comenzó con una decisión. No entendía nada de dinero, negocios o éxito, pero cuando tuve en mis manos el libro Piense y hágase rico, algo en mí me dijo que debía comprometerme con ese conocimiento, aunque no lo comprendiera. Entonces decidí que cueste lo que cueste, leería esas páginas todos los días. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces la vida cambia en un instante, en el momento en que te dices, basta, no voy a seguir viviendo así? Ese fue mi momento. Estaba endeudado, sin perspectivas, pero tomé la decisión de cambiar. Y cuando decides de verdad, el universo parece alinearse para poner frente a ti lo que necesitas. Pero la decisión sola no es suficiente. ¿Cuántas veces has decidido empezar una dieta, cambiar un hábito u organizar tus finanzas y a mitad de camino regresaste al viejo patrón? Es porque falta disciplina. La decisión es el punto de partida. La disciplina es el combustible que mantiene la jornada. Disciplina no significa vivir una vida dura, sino tener la capacidad de darte una orden y cumplirla, aunque no tengas ganas. Así lo hice yo. Aunque no entendiera el libro, aunque no viera resultados inmediatos, me discipliné a estudiar, a pensar diferente y a actuar diferente. Y poco a poco, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Cuando abrí mi primera empresa de limpieza, no tenía ni idea de cómo administrar un negocio. No tenía experiencia, estudios avanzados ni conocía estrategias empresariales. Lo único que tenía era la decisión de que funcionara y la disciplina de levantarme cada día para actuar, sin excusas. En el primer año, esa empresa facturó más de $100,000. $100,000. Y cuando pienso en eso hoy, entiendo claramente que no fue suerte. Fue la suma de una decisión inquebrantable con una disciplina inamovible. La gente suele creer que necesita esperar el momento perfecto, las condiciones ideales, o que necesita tener todo planeado antes de empezar. Esa es la mayor trampa que existe. Si hubiera esperado, nunca habría salido del lugar. Y es por eso que tanta gente pasa años soñando con un negocio, un nuevo proyecto o una vida mejor, pero nunca da el primer paso. Confunden decisión con deseo. Desear es fácil, todos desean. Decidir es cortar todas las demás opciones y comprometerse con una sola dirección. Eso fue lo que hice. Y te pregunto, ¿qué has estado posponiendo? ¿Qué cambio sabes que necesitas hacer, pero sigues esperando una condición perfecta que nunca llega? Tal vez sea abrir tu propio negocio. Tal vez sea invertir en ti. Tal vez sea salir de un ambiente que te limita. Piensa en eso por un momento. Si no tomas una decisión ahora, ¿dónde estarás dentro de un año, 5 o 10 años? Probablemente en el mismo lugar. Fue precisamente la combinación de decisión y disciplina lo que me sacó de la pobreza y me puso en el camino de la prosperidad. Y sé que puede hacer lo mismo por ti. No importa si hoy tienes deudas, si te sientes perdido o si no tienes experiencia. Si decides cambiar y te disciplinas para sostener esa decisión todos los días, tu vida se transformará. Esa es una de las leyes más poderosas que he aprendido. La disciplina crea libertad. Cuanto más te disciplinas para hacer lo que necesitas hacer, más libre te vuelves para vivir la vida que deseas. Y lo más curioso es que, al principio, la disciplina parece una carga, pero con el tiempo se convierte en hábito, y el hábito en carácter. Y cuando eso sucede, ya no necesitas luchar para mantenerte en el camino, porque ese camino se convierte en parte de quién eres. Así fue conmigo.
Al principio me obligaba a abrir el libro todos los días, aunque no entendiera nada. Hoy, estudiar y aplicar esos principios es algo tan natural que no puedo imaginar mi vida sin eso. La verdad es que todo lo que deseas puede hacerse realidad, siempre y cuando estés dispuesto a tomar la decisión y mantener la disciplina. Sin eso, nada cambia. Con eso, absolutamente todo puede cambiar. La mente es la verdadera fábrica de la riqueza. Todo lo que conquistas, cada centavo que ganas, cada oportunidad que surge, nace primero en tus pensamientos. El problema es que a casi nadie le enseñaron a usar su propia mente de forma consciente. Desde pequeños, fuimos condicionados a creer que el esfuerzo físico, los diplomas e incluso la suerte determinarían nuestro destino. Pero lo que realmente determina es lo que permites que entre y permanezca en tu mente. El consciente es el que elige, es la parte que razona, que puede aceptar o rechazar una idea. El subconsciente, por otro lado, no rechaza nada. Acepta como verdad todo lo que le alimentas, ya sea una imagen positiva de prosperidad o una creencia negativa de escasez. Y es el subconsciente el que controla tu cuerpo, tus acciones y por consiguiente tus resultados. La mayoría de la gente se deja inundar por noticias de crisis, conversaciones negativas y creencias limitantes. El subconsciente absorbe todo eso y lo transforma en comportamientos automáticos. Y entonces te preguntas, ¿por qué sigues gastando más de lo que ganas? ¿Por qué siempre atraes deudas? ¿O por qué nunca logras acumular? Es porque, sin darte cuenta, estás programando tu mente todos los días con información que refuerza exactamente lo que deseas evitar. ¿Te has dado cuenta de que cuando hablas con alguien que se la pasa quejándose del dinero, inmediatamente empiezas a sentir la misma energía, la misma ansiedad? Eso pasa porque tu mente es como un imán que absorbe vibraciones. Pero cuando entiendes que puedes elegir lo que entra en tu mente consciente, todo cambia. Tienes el poder de rechazar las noticias negativas, las opiniones destructivas e incluso los pensamientos automáticos que surgen en ti. Al mismo tiempo, puedes elegir plantar imágenes de abundancia, frases de prosperidad y sentimientos de confianza. Y el subconsciente, que no distingue entre lo real y lo imaginado, empezará a actuar como si eso ya fuera tu realidad. Eso es exactamente lo que hicieron personas como Oprah Winfrey. Ella declaró innumerables veces que, cuando aún vivía en la pobreza, visualizaba una vida diferente. Hablaba como si ya la hubiera conquistado, y poco a poco su mente fue creando el puente para que eso se volviera realidad. Eso no es coincidencia, es el funcionamiento natural de la mente. Yo mismo viví esa experiencia. Cuando empecé a estudiar seriamente, no tenía educación formal, no tenía experiencia, y las circunstancias externas no me favorecían. Pero decidí alimentar mi mente solo con la imagen de la vida que quería vivir. Me veía viajando, ayudando a personas, construyendo empresas y alcanzando la abundancia. Al principio parecía una fantasía, pero con el tiempo, esa imagen se volvió tan fuerte en mi subconsciente que empecé a atraer ideas, personas y situaciones que transformaron esa visión en hechos. Así fue como mi primera empresa creció sin que yo tuviera ningún conocimiento empresarial. Estaba programado para prosperar y el subconsciente simplemente encontró los caminos para manifestarlo. El gran error de la mayoría es esperar cambiar la vida sin cambiar la mente. Piensan que, cuando tengan más dinero, pensarán diferente, pero es justamente lo contrario. Primero piensas diferente y solo después el dinero aparece. Estudios recientes sobre neurociencia confirman que la visualización crea nuevas conexiones en el cerebro similares a las que surgen cuando vivimos la experiencia. En otras palabras, cuando imaginas una realidad con intensidad emocional, tu cerebro empieza a trabajar como si eso ya fuera verdad y tu cuerpo se alinea para producir las acciones necesarias. Es ciencia, no magia. El desafío es comprometerte a cuidar lo que alimenta tu mente. Pregúntate, ¿cuántas horas al día dedicas a pensamientos de escasez, de miedo y de duda? ¿Y cuánto tiempo dedicas a imaginar la vida que realmente quieres? Tal vez sea por eso que tus resultados aún no han cambiado.
La mente funciona como una tierra fértil. Si plantas semillas de preocupación, cosechas más preocupación. Si plantas imágenes de prosperidad, cosechas oportunidades que parecen surgir de la nada. Pero nada sucede por casualidad. Todo es reflejo de lo que pones dentro de ti. Es por eso que te digo, si deseas cambiar radicalmente tu vida financiera, empieza observando con atención lo que ocupa tu mente todos los días. Rechaza lo que no te sirve. Elige con cuidado lo que deseas plantar y repítelo hasta que se vuelva natural. Cuando tu mente se convence de que ya vives en abundancia, el mundo externo no tiene más opción que alinearse con esa verdad. Así fue conmigo. Así fue con muchos otros y puede ser así contigo también. El punto más importante que necesitas recordar es simple. Los resultados que tienes hoy son solo un reflejo del paradigma que controla tu vida. Y la buena noticia es que ese paradigma se puede cambiar. Cuando entiendes esto, ya no existe un límite real para lo que puedes conquistar en términos de dinero, libertad y realización. Ahora, quiero que des el siguiente paso. El vídeo que aparece en tu pantalla te llevará aún más profundo en este proceso, como si subieras un escalón más en tu evolución de sabiduría, convirtiéndote al menos un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Fue un placer compartir estas ideas contigo y te espero en el próximo video.